Bien, muchachos, bienvenidos a la cuarta sesión esta noche. Ha estado bien interesante. Es que hay una gran riqueza realmente en el gerundio. Así que voy a compartir la pantalla nuevamente y retomarla en el punto que habíamos quedado, que es precisamente este texto de Efesios 1, 8 y 9, creo, según nos decía Sasha por allí. Pero lo cierto del caso es que la idea anterior, porque esta es una frase, perdón, una oración de subordinada, adjetival, que está calificando a riquezas, las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, Fred planteaba que podía ser de propósito y la traducción dinámica sería para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Pero yo creo que Kessler iba a decir cuando se nos cortó la cosa, que esto también podía darse, ¿con cuál uso es Kessler? No, creo que ya lo dije, el No, uso no lo modal, dijiste. pues. No, Modal. yo había dicho el resultado al final. Ok, entonces fuiste tú, Fred. Ok, Sí. otra posibilidad es resultado. Y yo prefiero la posibilidad de resultado. Voy a explicar por qué. Porque nos da una idea de un producto acabado, en tanto que el propósito todavía no se ve consumado. Y en el contexto literario del capítulo 1 de Efesios, yo veo que el autor lo presenta, presenta nuestra salvación, presenta todo lo que gira alrededor de ella como un producto acabado. Fíjate, las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, de modo que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, y lo hizo según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, si lo dejamos de propósito, la idea de propósito queda como algo por realizarse. ¿Sí me explico, muchachos? Algo por realizarse. Pero cuando lo doy como resultado, ya es un hecho consumado. Por eso yo diría que es de resultado, y la traducción dinámica queda así, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, de modo que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Da la idea de una acción Sí. acabada. ¿Cómo lo ven Ahora, ustedes? bien, ahora Jorge, una pregunta. Fíjate que lo ideal sería siempre, como tú dijiste, leer todo el contexto, pues. Es O sea, correcto. para poder determinar con exactitud Sí, cuál es el gerundio que se va a utilizar ahí. Si no, nos da sí. otra idea, pues. Es correcto. Por eso, viendo el contexto del capítulo 1 hasta el 14, yo veo que es una obra acabada. Tan acabada es que habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa como las arras de nuestra herencia. O sea, el contexto te da, no es que vas a ser salvo, sino que ya es un hecho y aún tienes garantía de eso, que es el sello del Espíritu. Por eso hay que ver el contexto completo. ¿Sí me doy a entender? Ok, pasemos a otro ejemplo. También acá, esto es del capítulo 1 igual. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, aquí está lo que les decía, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué gerundios encontramos aquí? A ver, Se encuentran dos compuestos, habiendo oído y habiendo creído. muy bien, excelente.
Kessler. Ahora, ¿qué uso sintáctico tienen estos dos? Es un uso que no hemos visto todavía aquí en los ejemplos. Así que no vayan a pensar ni en modal, no vayan a pensar en resultados. Sacha dice instrumental. Instrumental, no lo veo tanto. Yo diría de simultaneidad. De simultaneidad. En él también vosotros, mientras han oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y mientras han creído, saldría una teología muy extraña. Sí, sí, sí. Fred, yo diría que es muy, muy extraña aquí, ¿no? A ver. No sé, me suena a mí más una condicional. O sea, la condición de haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate, tienes una idea interesante, pero la complica el contexto. Fíjate como dice, en él también vosotros, vamos a suponer que es condicional, si han oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y si han creído en él, es como raro porque el contexto, no solo literario, sino histórico, nos dice que Pablo pasó el mayor tiempo de su ministerio apostólico en Éfeso, 3 años. Entonces es muy difícil que lo ponga en condicional cuando él tiene la certeza de que eso ya es una realidad en ellos, que ellos han oído la palabra de verdad y han creído en él. Entonces, no nos ayuda mucho el contexto histórico que tenemos allá en Hechos capítulo 19 y 20. Entonces, ¿qué otra opción ven? Bueno, sin querer lanzar flechas, ¿no? Estoy tratando de analizar todos los resultados. Perfecto. Pero, y tratar de no hacer una teología rara, eso me selló. Ok. Pudiese ser entonces en él también, de modo que, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación, y de modo, No. De modo, no, tampoco, no. Fred, No puede ser. Te voy a decir, No puede ser. te voy a decir como le digo a mis alumnos en No puede ser, cursos presenciales. Eres un buen candidato, con esta opción, un buen candidato para que te inviten a Enlace TV. Así que cuídate, compadre. Huye de Enlace TV, por favor. Ok, miren, es un uso sintáctico muy interesante. Ahí está escribiendo alguien algo. ¿Quién está escribiendo? ¿Daisy o Sasha? ¿Cuál de las dos está escribiendo? O Celeida, no sé si está por ahí Celeida. Bueno, vamos a decirlo, es causal. Míralo. En él también, porque han creído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y porque han creído en él, solo por eso fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nadie es sellado con el Espíritu Santo de la promesa si no ha creído en él, si no ha oído la palabra y si no ha creído en él. Entonces, ¿cuál es la razón por la que cada uno de nosotros ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa? La razón es porque hemos oído su palabra y hemos creído en él. Eso es lo justo y necesario que Dios requiere de nosotros para colocar el sello. No se pone el sello en nadie que no haya creído. ¿Sí lo ven? Entonces es causal. Bueno, sigamos con otro ejemplo porque hay para tirar para el techo. Ok, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esto viene del mismo capítulo 1, pero verso 15 en adelante, 16, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es el gerundio que está allí y qué uso sintáctico tiene? Daniel, cuéntanos. ¿Qué gerundio ves allí? Alumbrando. Muy bien. Solo alumbrando. No, alguien está escribiendo y me interrumpe la visión. Ya. Es alumbrando, nada más, tranquilo. Ahora, ¿qué uso sintáctico tiene? Este es un uso que ya lo hemos mencionado, le doy esa pista, ya lo hemos utilizado, y aquí se ve con mucha claridad. Fíjate, para que Pablo está haciendo una oración, él dice que dobla sus rodillas porque ha escuchado acerca del amor y la fe de ellos, y le pide a Dios que haga una intervención en ellos como discípulos y dice, no ceso de orar por vosotros para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé dos cosas. Primero, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La petición es para que Dios imparta a los efesios esto, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. ¿Qué uso tiene alumbrando los ojos de vuestro entendimiento? Tiene la idea de cómo. ¿De es cuál? decir, Él da sabiduría, Él da revelación, como alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ok. También puede ser resultado, es decir, el resultado es que ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, dándonos su sabiduría y la revelación de haberle conocido. Ok, fíjate lo interesante. Me quedo con tu segunda opción, resultado. ¿Por qué? Primero, tenemos un propósito de la oración. Él hace una oración para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es el propósito, que Dios dé esto. Ahora, ¿qué resultado hay de tener espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él? De modo que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. ¿Con qué propósito? Para que sepáis tres cosas. Número uno, ¿cuál es la esperanza a la que los llamó? Número dos, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y número tres, ¿cuál la supereminente grandeza del poder de su fuerza? Tres cosas. Entonces, fíjate, este es un texto muy interesante. Es una oración que el apóstol Pablo está haciendo en favor a los efesios, en la que él pide que Dios intervenga en la vida de los efesios, porque hay cosas del reino de Dios, del misterio del reino de Dios y su palabra, que son difíciles comprender desde el punto de vista de la mentalidad humana. Y para ello se requiere espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué resultado trae esa intervención divina en nuestra vida? ¡Wow! Que se alumbran los ojos de nuestro entendimiento. De modo que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento. Ahora, en este caso, los efesios necesitaban comprender tres cosas que ya les mencioné. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la riqueza? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Entonces, yo tengo como práctica, cuando estudio la escritura, pedir a Dios
que me dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él. Pero también tengo la práctica cuando voy a predicar o a enseñar en cualquier lugar de la bolita del mundo y sus alrededores, y es orar por la audiencia. Y antes de predicar, enseñar, le digo al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, de modo que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y podamos comprender el mensaje que Dios nos va a transmitir en esa exposición bíblica. Yo creo que es una práctica muy sana. Yo me la copié del apóstol Pablo y creo que no hay que ser apóstol para hacer esta oración. Simplemente todo aquel que enseña la Escritura quiere que lo que predica o lo que enseña lo entiendan los demás. Creo que es un deseo muy legítimo de parte de cualquier predicador o maestro de la Escritura. Por eso, este gerundio es de resultado, porque justo la intervención de Dios en nosotros como exégetas va a tener el resultado que los ojos de nuestro entendimiento serán abiertos. Pero a la vez, el entendimiento de los discípulos que van a escuchar la exposición de la Escritura también se va a abrir. Entonces, es un resultado extraordinario. Y justo por este resultado es la razón por la que la palabra de Dios genera transformación en nosotros, los hijos de Dios. Tú puedes leer la Biblia 500,000 veces al año si quieres, pero si no entiendes el mensaje que el Señor te transmite por el texto bíblico, tu vida no va a ser transformada. Lo que transforma la vida de un discípulo es la comprensión de los misterios del conocimiento de Dios que se encuentra en su palabra. Cuando yo le entiendo, entonces me cae el níquel y me comienza a funcionar la rocola y digo, wow, ahora sí, entonces voy a poner en práctica esto. Y allí entra mi voluntad de incorporar el texto bajo comprensión en mi vida, y eso va a generar un solo resultado: transformación en la vida de los discípulos. Bien, vamos a continuar con otro ejemplo acá. Ok, Disculpa, dime, Kessler. una pregunta. Mi computadora se desconectó. El ejemplo pasado al que vimos ahorita, ¿cuál era? O sea, ¿qué uso se les estaba dando? Alumbrando es de resultado. No, el anterior al alumbrando, el del ejemplo anterior. El anterior... Causal. Habiendo oído la palabra de verdad, ok, sí, aquí está. Habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio vuestro, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es causal, ¿ok? Luego entramos en este. Este no lo vimos. Lo pasé. Vamos a verlo, que es lo que antecedía a el que hicimos ahorita. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué uso sintáctico tiene? Perdón, ¿cuáles son los gerundios que aparecen aquí? Habiendo oído. Muy bien. Y haciendo memoria. Y haciendo, muy bien, excelente. Alguien está escribiendo por allí, pero se le adelantaron en la respuesta. Ok, ahora, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y habiendo oído de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mi oración. ¿Qué uso tiene habiendo oído? Puede ser anterioridad, ya que diríamos que es lo primero que ocurre Pablo al enterarse de, y su reacción resultante es, le lleva a dar gracias. Sí, tiene sentido. Y si fuese este caso, sería por esta causa también yo, una vez que he oído de vuestra fe en el Señor Jesús
Y una vez que he oído de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Esa podría ser una muy buena opción. El detalle es este gerundio que está aquí. Haciendo memoria aparece el cómo. ¿Cómo Pablo efectúa su acción de gracias? Haciendo memoria o cuando hace memoria de ellos. Ok. Cuando hace memoria de ellos. Ajá. Entonces, Y si le haciendo. preguntamos, disculpe, y si le preguntamos al verbo, ¿cómo lo logré? Pues, ¿Cómo lograste qué? haciendo memoria. Ah, ok. No, Porque no, no, no. fíjate tú, vamos a ubicarnos. Siempre tenemos que buscar el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal en esta oración aquí? Dar gracias, cesar de dar gracias. No cesar. No sé eso. No sé ceso eso. de dar gracias. El verbo principal es no ceso, nada más. El resto, todo gira alrededor de no ceso. Entonces, la pregunta que yo le haría al verbo, a ver qué les parece. ¿Por qué no ceso de dar gracias a Dios por vosotros? ¿Qué me respondería el verbo? Porque ha oído acerca de los cristianos. Eso, porque ha oído de la fe de ellos y porque ha oído acerca del amor. Esos son motivos suficientes para él no cesar de dar gracias por los efesios. ¿Y cuándo no cesa de dar gracias? Cuando hace Los empieza a recordar en sus oraciones. ¿Qué te parece? Fíjate tú, cuando tú estás por allá metido en la selva del Perú y entonces te acuerdas de tus hermanos allá en la congregación, en la iglesia, oye, tengo un mes que no los pastoreo, Señor. Pero te acuerdas que ellos han oído tú has oído de la fe de ellos en el Señor Jesús y del amor que tienen para con todos los santos y te están esperando. Pastor, ¿cuándo vienes? Pastor, te queremos, pastor, te necesitamos. Entonces, pónchale, esas son razones suficientes para que tú metido en plena selva, Daniel, no ceses de dar gracias por ellos. Oye, Señor, gracias por mis hermanos allá en Trujillo. Dios mío, tengo 2 semanas metido acá en la selva y esa gente me ama. Gloria a Dios. Señor, ¿y cuándo no cesas de dar gracias por ellos? Cuando haces memoria de ellos en tus oraciones. Estás orando, Señor, allá están los hermanos en Trujillo. Gracias, Señor. Aleluya, gracias. ¿Me entiendes? Entonces, causa y tiempo. ¿Qué le parece? ¿Simultaneidad? Dime. ¿Simultaneidad? Simultaneidad sería mientras oigo de la fe de ustedes y mientras oigo del amor para con los santos. La cláusula final. No pega, ¿verdad? Tú dices esta. Mientras hago memoria, puede ser de simultaneidad, igual es de tiempo, pero si quieres decidir entre simultaneidad y anterioridad, simultaneidad es el que va. Mientras hago memoria de vosotros y mi oración. Te la compro perfectamente, excelente. Muy bien. Ok, sigamos con el próximo que ya lo hicimos. Este ya lo vimos ahorita. Ok, y aquí tenemos la continuidad del verso 19, el capítulo 1. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿Qué gerundio tenemos allí? Resucitándole y sentándole. Muy bien, resucitándole y sentándole. Excelente. Ahora, ¿qué uso sintáctico tiene?
Vean el contexto, imagínense la escena, dónde está Cristo en este momento. Hagan el ejercicio de lo que está diciendo Pablo. La supereminente grandeza, que es lo tercero que él quiere que Dios les haga entender a ellos, esa supereminente grandeza que está a nuestra disposición operó en Cristo Jesús. Operó. Ya que Imaginemos, el verbo siendo operó ok, responde a cuándo se ejecutó tal acción en Cristo. Pablo ok, contesta cuando lo resucita y ujú, acto seguido cuando lo sienta a su diestra. muy bien, tiene sentido, ok. Miremos el contexto. No te digo que no, tampoco te digo que sí, sino todo lo contrario. Pero así no era como Viendo, respondía Carlos Andrés Pérez, ¿no? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. yo, No estoy a favor ni en contra, ah, sino todo lo contrario. Exactamente. ya. ¿Qué pasó, Fred? Cuéntame. No, que estoy viendo aquí cuál es la finalidad del verbo, ¿no? O sea, tú le Entonces, preguntarías luego, que opere en Cristo, ajá, para que opere en para Cristo. qué operó en Entonces, Cristo? veo que ujú, para resucitarle de los muertos y sentarle a la diestra en los lugares celestiales, Ok, sería de propósito, en este caso, de ¿no? propósito, Ok, correcto. veámoslo a la luz del contexto, ¿no? ¿Dónde está Cristo ahorita, según este texto? A ver, se nos fue la señal, ¿no? Se fue el internet. No puede ser.